Los batanes de mi tierra tienen el encanto de la brisa morena cuando llega la tarde. Tienen el embrujo de su piel muchi que acarician mis manos. Gracias por la visita que me hacen aquí en mi hogar y en este aposento en donde paso muchas horas con los libros y escudriñando la historia del Perú, de Lambayeque y de Batangrande. Bueno, realmente hasta hace pocos años de Batangrande no teníamos más datos que los sueltos por ahí de las vivencias de don Juan Auris Pastor. Y no habían más datos. Hasta que jóvenes de Batangrande empiezan a asistir a la Universidad Nacional Pedro Ruz Gallo, y allí mi padre, siempre como un autodidacta investigador, es la fuente de datos y asesoría de algunos trabajos que escribieron jóvenes de aquel entonces en Batangrande, entre los que destaca el de Guillermo Labrín Jiménez, que recoge datos de la instancia de mi padre y hace su tesis sobre Batangrande. Labrín ahí incluye unos datos que ahora compruebo son de la fuente de don Jorge Rondón Salas, de la revista Firruñap número 26, en donde don Jorge Rondón, a quien conocí, arequipeño, radicado en Chiclayo, hace una escueta historia, no de fuente escrita, sino de fuente oral. Después investigo que don Jorge Rondón recibió los datos de don Osvaldo Auris Bonilla y hace ahí en la revista Firruñap una escueta relación de propietarios que tuvo la hacienda Batangrande, que se llamó Sicán, recogida por el señor César Montalvo, que también hizo una tesis para titularse de profesor en Ferreñafe, y el amigo batangrandino Guillermo Labrín. Hasta ahí, datos escuetos, y el interés por conocer la historia real de Batangrande es promovida de repente por mi padre, José Maeda Montenegro, y muchos años después por el arqueólogo Izumi Chimada. El tema era, recuerdo que Chimada se preguntó, ya terminado el periodo arqueológico, ¿qué sucedió con el área de Batangrande, que ya sabíamos se llamó Sicán? De ahí nace la historia, en donde por suerte yo llego a encontrar y a estudiar y a transcribir los títulos originales de la hacienda Sicán o Batangrande, en donde está como en película toda la historia de Batangrande desde el año de 1596, con datos referidos desde 1565. O sea, Sicán como estancia ya tenía movimiento con más de 2000 vacas en el potrero, que después se llamaría Ojo de Toro y que inicialmente se llamó Ojo Toro. Entonces la historia de Batangrande podríamos decir que terminado el periodo arqueológico, inmediatamente tiene una viva historia como estancia ganadera y poblacional con el común de indios de Pativilca, al otro lado del río Lancarlés, traducido como fuente de agua, el río Lancarlech, que después fue tergiversado por escribanos como el río La Leche. En realidad la historia de Batangrande es rica. La historia del latifundismo de Sicán o Batangrande es larga. Hemos empezado con el señor Francisco de Barbarán, Lescano y Mendoza, que fue hijo de don Francisco de Barbarán y San Pedro. Este señor fue uno de los 13 de la isla del Gallo. Entonces Batangrande es un pueblo que no solamente inicia su historia con individuos del común, no. Batangrande inicia su historia colonial con personajes que están en la literatura de la historia peruana y reconocida a nivel internacional, con protagonistas como uno de los 13 del Gallo y uno
de los que protagoniza la captura de Atabalipa o Atahualpa en Cajamarca, que fue don Francisco de Barbarán San Pedro, considerado como uno de los capitanes brazos derechos de Pizarro, y estudiado, entre otros, por el historiador norteamericano James Lockhart en su famosa obra The Men of Cajamarca, o Los Hombres de Cajamarca. Batagrande entonces tiene como protagonistas de su historia personajes de relevancia y mucha importancia histórica en el desarrollo y la evolución de la historia del Perú. Si bien es cierto, Batagrande tiene antecedentes, como ya he dicho, de 1565, ya se mencionaba la estancia de Sicán. En los expedientes que he logrado estudiar, se concluye definitivamente con un expediente que se titula La composición de la estancia de Sicán con Chuca, Fulep, Jotoro y Torún. Esta composición es prácticamente el documento o acta de nacimiento de la estancia de Sicán, que se firma el 6 de enero del año de 1596. Por ahí están comentando que fue el año 97, pero no ha lugar a esa afirmación. No existe en los documentos de los 35 que yo he estudiado. Aquí, por aquí, si me permiten, a la mano, sigo estudiando los expedientes, ¿ve? En ninguno de los 35 expedientes he leído una composición del año de 1597. Definitivamente, por eso creo que es importante la entrega que he hecho personalmente yo de copias de este documento, cuyo original lo tiene el Museo de Sicán con el doctor Carlos Helera, el original que ha sido transcrito por mi persona, donde definitivamente se comprueba de que la compra de Sicán, la formación de Sicán, la composición o fundación de Sicán es en el año de 1596 y un día de la bajada de Reyes, que celebramos como es el 6 de enero. Todos estos son los expedientes de Sicán, en copias, ¿no? Los originales los tienen los propietarios. He tenido la paciencia de sacar copias de 35 expedientes y después ya en este trabajo son más de 20 años que amerita el estudio de la historia que estoy escribiendo en 2 tomos. Estos son los originales que ojalá yo siga vivo para verlos impresos, que es Sicán, el estado prehispánico, la estancia y la hacienda, que ya estoy pasando al Word y al PDF con toda la historia, que es como con documentos originales desde el siglo XVI hasta el siglo XX, cuando Batagrande ya se transforma en negociación agrícola y luego ya los inicios de la cooperativa agraria, pasando por la larga historia del latifundismo, desde los Barbarán, los Villavicencio, que dieron a Batagrande fama por la exportación de cordobanes de cuero de cabra pintados, la fabricación de jabones y la fabricación de lejía, que según los documentos se hacía con un fruto que en el bosque de Pomac se conocía con el nombre de paipay. Batagrande entonces pasa a ser exportador desde el año de 1615 para adelante de cordobanes, jabones a gran escala y lejía, aparte de la venta del salitre, porque en los títulos se menciona una y otra vez el rico salitral de Pomac, dice. Y por cierto, aprovecho la oportunidad una vez más para decir que Pomac en los escritos se traduce como Pomacaec, escrito Pomachaec, que en la transcripción que he logrado hacer al castellano o al español sería el lugar del ídolo. Y para mí tiene una estrecha relación el lugar del ídolo con el ídolo de piedra verde que dice la leyenda de Nailán. Pero después de conjugar los datos y el campo en Pomac, yo estoy convencido de que la leyenda de Nailán no es tal.
es una historia verdadera. Y propongo de que tanto Nailán como sus descendientes directos fueron sepultados en lo que conocemos hoy como el bosque de Pomac. Por eso es que de Poma empecé a escribirlo hace más de 30 años en el diario de la Industria y Suplementos como Pomac. Y ahora estoy proponiendo aprovechar un poquito más de su nombre original y lo vamos a llamar, del gran documental que hacemos con Notivisión SICAN, lo vamos a rebautizar como Pomac, terminado en che, respetando su nombre original. Por ahí me dicen, Pepe, ¿por qué no lo llaman Pomacae? Es que para uso turístico, no histórico o científico, yo creo que es mejor denominarlo Pomac, para un aprendizaje más rápido. Los Villavicencio, luego Batangrande, es un dato novedoso, en un tiempo fue de la Compañía de Jesús, o por lo menos administrada por ellos, por el año de 1860 más o menos. Luego de los Villavicencio vienen los Vidaurre de la Parra. Los Vidaurre de la Parra dejaron, así como los Auris, hijos en la hacienda, porque en Jayanca todavía se conserva el apellido Vidaurre. Luego pasa con el capitán Fernández de la Cotera, que fue un poderoso gamonal, dueño de las haciendas de Cayaltí, Úcupe, La Viña y Batangrande. Y luego tenemos al famoso José Andrés Delgado, que tanto he mencionado, un abogado quiteño de Cuenca, radicado en Quito, que vino, y discúlpenme la palabra criolla y grosera, un braguetero, porque vino y se casó con la dama más rica de la región, que fue doña Clara Fernández de la Cotera, hija del capitán Pedro don Fernando de la Cotera y Durán Caso, que era dueño de todas las haciendas que he mencionado, que hereda a su hija, y a la postre por matrimonio don José Andrés Delgado, el mismo que construye la casa hacienda, que ya en los documentos que estoy mostrando se cita ya como construida en 1830, lo que me hace suponer que la casa hacienda de Batangrande fue construida por el año de 1800. Se menciona como arquitecto e ingeniero constructor al ingeniero norteamericano don Santiago Berg. Al parecer fue así, porque encontramos los datos de Santiago Berg como constructor de otras casas haciendas, como la de Úcupe, la hacienda La Villa también la construyó Santiago Berg, por lo menos en el primer módulo de la casa hacienda de Batangrande, que anhelamos su restauración. El segundo módulo sí lo construye don Juan Auris Pastor, ya por los años de 1920 por ahí, porque don Juan compra la hacienda, haciendo papel en 1912 y finiquita la promesa de compra, se finiquita en el año de 1913, ¿no? Esto se hizo en París, con la señora Daría Balta, viuda de Montero Celada, esposa de don Esteban Montero Celada, que fue propietario de las haciendas La Viña de San Carranco y las haciendas Sicán o Batangrande. Larga, la historia de Batangrande es larga y compleja, en realidad, e interesante también. Primero, he de decir con mucho énfasis y mucho orgullo que Batangrande, con la exposición que hemos hecho y la entrega del acta de su nacimiento, yo aseguro que es el único pueblo, aparte de Saña, que tiene un acta de nacimiento. Ferreñafe ha querido celebrar con toda justicia su celebración como ciudad fundada por españoles, pero no tiene el documento que lo acredite. Lo ha hecho Olmos, no tiene documento que lo acredite. Ningún pueblo de Lambayeque, ni Chiclayo siquiera, que fue una reducción de comunes de indios que se hace a partir del año de 1540 con el doctor Gregorio González de Cuenca, no tienen documento de creación. Batangrande tiene ese privilegio de ser el primero o el segundo pueblo en la gran región de Lambayeque que sí puede decir que tiene un acta de nacimiento en donde se acredita la creación de un pueblo que no nace realmente en la época colonial, sino que tuvo un pasado esplendoroso en la época prehispánica, que quizá Sicán, después del estado Huari,
vendría a ser no solo, y esto es novedoso lo que voy a decir ahora, Sicán para mí no fue solamente una cultura más como la moche, chimucha, no. Sicán tiene todas las características para definirlo como un estado prehispánico, antes del estado inca. Tiene toda la estructura para configurarlo como un estado, en tecnología, en tradición religiosa, en poder político y en una influencia tal que llegó al Valle del Lurín, en Lima y hasta el sur del actual Ecuador. La importancia de Batangrande no solamente es arqueológica, vuelvo a decirlo, se enriquece también con los